Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, a cualquier hora que sea que estés viendo este programa. Esto, como siempre, es La Rosca y, como siempre, estamos en nuestra casa en 802 Cocina a la Brasa, en la esquina de Balcarce y Alsina, en la capital salteña. Nosotros en La Rosca, esto ya lo venimos diciendo desde el año pasado, esta es la segunda temporada, nosotros reivindicamos a la política y reivindicamos a la rosca de la política. A la política porque es un elemento transformador y a la rosca de la política porque es lo que nos permite o que lo que les permite a quienes están más inmersos en esta actividad, administrar los consensos y los disensos. Y acá hablamos de política, obviamente, así que hoy vamos a hablar con una persona que tiene años de militancia en el Partido Justicialista, ha ocupado cargos, hoy es miembro, autoridad del Partido Justicialista, autoridad de la Cámara de Diputados de la provincia. Está con nosotros Gastón Galíndez, secretario administrativo de la Cámara de Diputados. ¿Cómo te va, Gastón? Gracias Bien. Por haber venido. No, por favor, gracias a vos por invitarme. No, por favor, gracias. Gastón, hablábamos antes de empezar a grabar el programa, me decías, ¿de qué vamos a hablar? De política. Acá nosotros reivindicamos a la política y reivindicamos a la rosca. Eso que afuera da la sensación que en algunos lugares denostan a la política, ¿no? Y la atacan y que son todos corruptos y no sirven para nada y los vagos, planeros y que a mí nadie me da nada y todo eso que utilizan como herramienta para hablar mal de la política, y nosotros acá venimos a reivindicarla, así que vení, acompáñame, Sí, no me dejes solo. No, la verdad que muy bueno, muy bueno. Mientras hacías la presentación pensaba en una frase una vez, a una alocución de un economista muy importante que fue diputado provincial acá en Salta, trabajó en auditoría, docente universitario, que a mí el Estado no me da nada, el Estado no me dio nada, ¿viste? Siempre criticando y cuestionando, hasta que en un momento le pregunté dónde había estudiado, y me dijo en la universidad pública, y ahí terminó la conversación. Ya no se puede charlar. Entonces vos te das cuenta cómo algunas personas no ven, no materializan lo que el Estado les da, que es la posibilidad de progresar, esta movilidad social ascendente que pudo tener a partir de la reivindicación de esforzarse porque la juventud pueda terminar la primaria y los grandes también, la secundaria. De ahí que tengan una visión de futuro, ya sea en un oficio, en una profesión, a través de una escuela de artes y oficio, a través de alguna tecnicatura, un terciario, y la universidad pública, ¿no? Entonces, el Estado no me dio nada. Y en el medio tienen salud, ¿no? Salud pública No, también. en el medio tienen salud pública, tienen el transporte subsidiado, un montón de cosas. Pero digo, no me dio nada. En definitiva le dio la carrera de su vida, ¿no? De lo que trabaja, de lo que se gana el pan, de lo que le da de comer a sus hijos, de lo que le permite tener ingresos para que sus hijos lleven una vida con un desarrollo también formativo, educativo. Entonces claro, es fácil decir, bueno, me tiro contra el más débil, pero nunca contra el más poderoso. O sea, critico a los planeros, critico que no quieren trabajar. Desde hace 20 años los puestos de trabajo son los mismos en Argentina y se duplicó la población. Entonces voy a decir, ¿qué es lo que está pasando? No generamos empleo, entonces ¿cómo resolvemos esta cuestión? ¿Y dónde está el Estado? Y creo que la política, como decías vos, una herramienta transformadora, te permite visualizar y decir, bueno, ¿qué es la equidad? ¿Qué es la igualdad? Si a todos le tengo que dar lo mismo, o hay algunos que les tengo que dar un poquito más para que esa igualdad se dé en términos de oportunidades. Porque si vos decís, bueno, salimos todos desde la misma línea de partida a ver quién llega al final. Ahí hablamos de meritocracia. Si saldríamos todos desde ahí, vamos a ver quién tiene más mérito. Claro, pero vos sabés que algunos salen de una vivienda donde tuvieron déficit en la formación, producto de que papá y mamá tenían que trabajar o no tenían trabajo, entonces tenían un déficit alimentario, no fueron en tiempo y forma. Vos fíjate, ahora se da una discusión muy importante que tiene que ver con la terminalidad educativa y la sobredad de los alumnos en los grados que les impide sentirse iguales, entonces dejan. Sí, claro, yo ya repetí 2 o 3 veces, y yo no quiero cursar con los chicos de primer año de nuevo, yo ya tendría que estar en tercero o cuarto. Entonces dejan. Claro. Entonces, mirá qué diferente es que lo termines la primaria o la secundaria en tiempo y forma, o la termines 5, 6, 7 años después, ¿no? A través de algún proceso de terminal educativa, algún VESPA, etc. Entonces, no partimos todos del mismo lugar, entonces creo que el Estado tiene que estar ahí acompañando
¿A quiénes les faltó por ahí ese envión en la primera infancia, en los primeros años, en cuanto a oportunidad fundamentalmente de formarse, ¿no? Y ahí tenés un problema muy grande cuando tenés gobiernos que son de los que critican a la política y le meten un parate a estas oportunidades de desarrollo que puede tener el Estado, ¿no? Digo que esto pasó a lo largo de la historia de la Argentina, viene pasando un montón, pero el más reciente es de 2015 a 2019. Claro, pero y además vos fijate cómo es una especie de doble vara de medición de la política. La política es mala, pero estás dentro de la política, ¿no? Cuestionan, critican la política, pero te borran de un plumazo la militancia, por ejemplo, pagando fiscales para la protección de los votos. Te borran la militancia pagando militancia, contratando personal rentado para que haga las actividades que uno hacía antes porque quería escalar en el aprendizaje de qué es estar en un merendero, qué es cocinar en un merendero, qué es acompañar en una pintada, en una pegatina, qué es ser parte de una escuela de formación política, qué es dar una charla, qué es preparar una locución para pararse frente a un público y decir, che, yo quiero aprender para también tener la capacidad discursiva de convencer. Bueno, eso antes te lo daban los partidos y también se perdió eso, ¿no? Un Sí, poco. Esta capacidad que tenían los partidos de tener un montón de gente que de onda quería hacer esto que vos decías, o sea, quería elaborar en los barrios, aprender de la política, aprendés hasta cuando se pegan afiches. Hoy decimos que está mal pegar afiches, ensuciar la ciudad y demás, pero en la política aprendés desde ahí, desde pintar una pared, hasta las posibilidades que te dan los partidos de poder tener vínculos con los dirigentes que ya tuvieron o tienen algún cargo electivo, la posibilidad de aprender esto que decís, oratoria, la posibilidad de aprender a manejar, no sé, a comunicar la política, entender la política desde adentro. También los partidos se corrieron un poquito de eso y dejaron a la gente como huérfana de esas actividades. Sí, también tiene que ver con, fuera del aire lo hablábamos, con la década de los 90, que tanto daño le hizo a la política y a la militancia, a los partidos políticos, donde pareciera que el paladín de la representación ciudadana, como lo planteaba la comunidad internacional, eran las ONG, apolíticas. Entonces te aparecían un montón de ONG, fundaciones que hablaban de economía, fundaciones que hablaban de desarrollo, economía para el desarrollo, pero eran apolíticas. Claro. Y dejaban el no te metás para el resto de la población. Claro, pero además eso de apolítica, de ninguna manera. No existe. No tenían filiación partidaria, pero sí tenían un interés basado en que pierda legitimidad quien lleva el reclamo de los más humildes, que la pierda la legitimidad, y que el reclamo de los más humildes lo pueda llevar, por ejemplo, algún artista, algún famoso, algún personaje televisivo, que iba a ser menos contundente en la demanda ciudadana de los más humildes que representaban. Y esto tiene que ver con la aparición en su momento de, ayúdame vos, Palito Ortega, Reutemann, Miguel del Cel. El mismo Scioli. Entonces vos decís, personajes de fuera de la política que algunos transformaron su actividad en militancia, en pensar en el otro, pero otros siguieron como meros espectadores de la realidad, con mucho caudal de voto, con mucha exposición pública, pero con poca representación de un interés genuino de la sociedad, ¿no? ¿Qué intereses representas? Bueno, vos sabés cuál es. El que representa los intereses de los trabajadores, el de alguna región en particular, de un grupo de pequeños productores, pero cuando un representante, algún mediático, se arroga la representación pública, ¿en calidad de qué, no? O sea, no, sí, porque cree que sabe lo que le pasa a la gente y no maneja un dato, digamos, ¿no? No maneja un dato ni una vivencia, la Claro. experiencia de la vivencia de haber compartido. No siempre tenés que haber vivido en la pobreza para decir yo puedo representar, sino tenés que haber tenido esa sensibilidad social que donde ves una injusticia te duele. Si esto no me gusta, no sé por qué, ya voy a comprender psicológicamente por qué esto no me gusta. Y yo lo veo de entrada y veo que no está bien. Después vas madurando y decís, ya entiendo por qué no está bien. Y conocer un poco lo que pasa fuera de tu metro cuadrado, ¿no? Porque eso pasa
pasa mucho en la capital salteña, es como un electorado raro, ¿no? Porque la periferia vota una cosa, el centro y Tres Cerritos vota otra, pero da la sensación de que la gente no conoce muy bien lo que está pasando afuera, ¿no? O afuera, o en el interior inclusive, y te deja así como esa sensación de impotencia, de decir, ¿cómo pueden votar a esta gente que no les está prometiendo o no puede hacer absolutamente nada? Porque vos lo que necesitas es que también el interior o la periferia de las ciudades se desarrollen como estás vos en pleno centro. No te importa el asfalto, que te saquen la basura de la puerta de tu casa y no te importa más nada. Es muy complicado, ¿no? Es complejo porque, claro, se inserta en un microclima en el cual no te permite ver más allá. Por ejemplo, el gobierno provincial hoy está haciendo obras no solamente en el municipio de Camposanto, sino en la localidad de Betania. O sea, lugares donde el Estado generalmente no llegó, a Cambuco, Naguaray. Entonces vos decís, no, estamos teniendo una participación muy federal al momento de la obra, del Estado presente, de la disposición y de la aplicación de los recursos. Y esto te lo permite una visión federal. Y vos fijate que en lo que tiene que ver con el gobierno puntualmente de Macri me quedó pendiente en la cabeza, siempre dando vuelta, el debate entre Macri y Scioli, ¿no? Que Macri por ahí, muy pintoresco, decía, Daniel, ¿en qué te han convertido? ¿En qué te has convertido? Y Scioli le decía, Macri va a hacer esto y esto, y terminó haciéndolo, ¿no? Terminó defraudando a gran parte de la población, terminó generando un caos económico impresionante, que hoy estamos ligados todavía a ese desfasaje económico. Sinceramente, los que denostan la política después de la política siguen destruyéndola cuando llegan a un cargo, ¿no? Y yo creo que es importante que los partidos políticos, volviendo a lo que decíamos recién, retomen ese rol, ¿no? Porque en la década de los 90 internacionalmente decían, las ONG van a venir a salvar el mundo y son los únicos que representan los intereses de la gente. Ese es un modelo muy estadounidense, ¿no? Sí, y también europeo. Un día charlaba con alguien y me decía, pero ¿por qué en otros países o en Estados Unidos las ONG tienen tanto peso, que no sé si está bien o está mal, es diferente, sí, tienen tanto peso en la discusión política y en Argentina todavía no? Le digo, porque no existe el peronismo ni el radicalismo, claro, que tienen una base militante muy fuerte y una forma de hacer política muy diferente a la que se hace en... No, y si hablamos de la política de Estados Unidos, es claro que la gran mayoría de los representantes son lobistas de algún interés particular, y es claro, son lobistas de empresas que llegan para gestionarle para esa empresa, y esto es claro, ¿no? Ahora... Sí, es claro y es legal, acá lo... Es claro y es legal, claro. ¿Por qué acá nosotros... Cuando hablamos de ONG no ponemos los partidos políticos, porque tienen un interés partidario? Y sí, claro, por supuesto que lo tienen, claro, porque tienen una matriz ideológica que tiene que ver con un modelo de desarrollo de la comunidad, cómo podemos nosotros insertar a esta comunidad en un trabajo regional, con una economía para el desarrollo, como fue en su momento el Mercado Común del Sur, el Mercosur, es decir, bueno, cuáles son los intereses que nosotros tenemos en relación a nuestra producción. Es un modelo ideológico, una matriz ideológica, es decir, ¿por qué tenemos que pelear nuestras naranjas, nuestros cítricos de Salta, de Tucumán, con el mercado internacional estadounidense que hace dumping, y nosotros estamos perdiendo mercado por culpa de ellos, generan esta distorsión en el mercado económico, por ejemplo, de los cítricos, de esta fruta? Y así un montón de cuestiones. Es decir, estratégicamente el país se para en un lugar donde se pretende que sea granero del mundo. Ya no. Nosotros tenemos que generar desarrollo para el crecimiento, desarrollo sostenible, una economía que sí permita que haya ganancia, que esa ganancia se invierta y que esa inversión genere empleo genuino. Entonces yo creo que esa matriz ideológica es la que te genera un partido político X. Y esa matriz ideológica de modelo de país, de modelo de desarrollo, economía para el desarrollo, es la que se pretendió borrar y que siguen desde el punto de vista de la década del 90 hasta ahora, ¿no? Claro, y el problema es, ahí es donde entran los planes sociales también, cuando vos hablas de inversión para generar trabajo genuino. Y generalmente sucede, quienes reniegan de la gente que cobra planes, o te dicen,
uno quiere dar trabajo y la gente no quiere trabajar porque prefieren cobrar planes. Claro, si vos querés dar trabajo y no pagar lo que corresponde y no darle no solamente el sueldo, sino las prestaciones sociales que vienen con el sueldo, aporte y obra social, más los niveles de seguridad que tenés que tener para tu trabajador, que no es únicamente vos venís, cumplís 10 horas de laburo, te pago lo que a mí se me da la gana y listo. Claro. Ahí es donde reniegan y esa es parte de la importancia del plan social, llamarle de alguna forma, que le da la posibilidad a la gente de decir, no, si no trabajo en las condiciones adecuadas para lo que yo quiero hacer, y la verdad que no se puede vivir del plan social tampoco, pero debería ser un momento coyuntural, ¿no? El problema también, y esto es como una crítica al plan, que ya llevamos muchos años de planes, no terminamos de salir de convertir esos planes en laburo, sí, en empleo genuino. Entonces hay un poquito de las dos cosas para discutirle, ¿no? Sí, hay un poquito de las dos cosas. También ahí hay dos discusiones que para mí son claves. Primero, lo que tiene que ver con la inversión. La renta financiera es mucho más jugosa que invertir para generar empleo. Eso por un lado. Pongo la plata en un plazo fijo y prefiero a partir de ahí tener ganancia y no generar empleo, por un lado. Por otro lado, esto de la falta de generación de empleo también empezó a limar un poco el mercado de trabajo, diciendo no, ahora tienen que ser emprendedores. Ahora tienen que ser emprendedores monotributistas con esa inestabilidad, porque si antes con un empleo una familia tipo podía vivir, ¿no? Sí. Entonces, vos decís... es el culto al individualismo también, ¿no? Las criptomonedas. Ahora todos tienen que tener criptomonedas, Bitcoin y la mar en coche. Sí, sí. Porque son ganancias y ganas mucha plata, pero ganas vos solo, no le das laburo a nadie, no levantás nada. Aparte, en la inversión quieren recuperar la inversión en 2 o 3 años y no es rentable. Entonces, vos tenés que decir, bueno, yo hago una inversión para recuperarla en 10, 12 años, sí voy ganando, pero la recuperación total plena es a largo plazo. Y esto te lo brinda la seguridad jurídica, que también te minan la seguridad jurídica. Entonces, hay un montón de cuestiones que yo creo que la ciudadanía, hay cosas en las cuales no se va a meter. Por eso vota representantes. Pero hay otras en las cuales dice, che, en esto me tengo que meter, que tiene que ver con en un proceso electoral. Tengo que saber qué representa cada uno y en esto, bueno, también los medios de comunicación juegan un rol muy importante, ¿no? En qué comunico, cómo y cuándo. Vos fíjate, hoy veía una noticia que decía, lo hablaba en potencial, decía que podía llegar a haber desabastecimiento de café. Entonces, esa noticia, en un canal que es de público, que está 24 horas, en la gente genera un impacto. Entonces, ¿qué hace la gente? Va y compra café, automáticamente, sí, y te genera el desabastecimiento. Estamos próximos a que en un tiempito falte la yerba mate. Entonces salen todos a comprar 2 o 3 kilos de yerba de mate. Te levantan el precio, colaboran con la inflación, también hay una cuestión. Exactamente, entonces vos ves cómo los medios de comunicación te minan la cuestión ideológica con la economía, con el humor social. Hay canales que no dan una buena noticia. ¿Y cómo recupera la política la buena imagen o mejora un poquito la mala imagen que tiene hoy? ¿Cómo hace la política desde adentro? Porque si no estamos constantemente discutiéndonos entre nosotros, los que bancamos la política y los que se dedican a la actividad política, nos estamos discutiendo entre nosotros cómo hacer y ahí quedamos en la discusión. Sí. ¿Hay algún indicio de que la política está tratando de recuperar ese terreno que viene perdiendo? Sí, yo pienso primero en algunos de los autores filosóficos históricos como Foucault, cuando hablan de la creación de la verdad. Tenemos que crear una verdad. Crear una verdad tiene que ver con hacer las cosas bien y poder comunicarlas. Y yo entiendo que esto que se está proponiendo en el orden nacional, de un gran pacto entre los partidos políticos en ciertas políticas públicas, de educación, de seguridad, de justicia, de economía para el desarrollo. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar nuestras economías regionales? ¿Cómo vamos a brindar una oportunidad para que la economía regional no solamente sea de primer grado, sino que tenga un proceso mínimo de industrialización? Bueno, esto tiene que ver con un acuerdo a largo plazo.
¿cómo vamos a generar que la educación te genere arraigo, ¿no? Porque generalmente la educación te genera desarraigo, porque yo quiero estudiar en otra universidad, en la que no está en mi pueblo. No tengo esa oportunidad en mi ciudad, en mi pueblo. Entonces la educación tiene que generar arraigo, el empleo tiene que generar arraigo, la economía regional tiene que generar arraigo a partir de las oportunidades laborales. Entonces, ese tiene que ser un gran pacto, que la política con los distintos partidos digan, bueno, ¿estamos de acuerdo en este modelo de economía para el desarrollo? ¿Con un mercado interno y hacia un mercado externo? Sí, listo. Firmamos este compromiso a 10, 15, 20 años, 30 años. Y lo mismo tiene que pasar en materia de seguridad, educación y salud. Los modelos preventivos en materia de salud no pueden borrarse de un plumazo. Si vos tenés una estructura que es un ministerio de salud que te genera ciertas políticas públicas preventivas y llega un gobierno nacional y te borra el ministerio, te vacía de profesionales, cree que la solución es comprar más cantidad de remedios a laboratorios privados para que generen, para que cubran esa demanda. No estamos haciendo la política de salud para la enfermedad o la política de salud para prevenir la enfermedad. Bueno, cuando vos tenés gente más sana, al Estado le sale más barato. Cuando en el 2015 borran el Ministerio de Salud, se eliminan un montón de políticas preventivas. Claro. Se eliminan un montón de políticas preventivas. Entonces sí, vos tenés más negocios del Estado, compro más remedios, acuerdo con más laboratorios. Entonces es un modelo de política para llegar al Estado, vaciarlo, trabajar y generar esto que es una falsa demanda. Pero la verdad que estas políticas preventivas en materia de salud, arraigo en la educación, arraigo en el trabajo a partir del desarrollo de la economía regional, industrializar la economía regional. ¿Y cómo la industrializás? Generando caminos, brindando energía y obviamente los servicios básicos de gas y agua, pero fundamentalmente generando rutas, caminos y brindando energía. Pero eso te lo da el Estado. Claro. Pero el Estado no me da nada. Claro. Bueno, volvemos al principio. El Estado no me da nada, pero ese camino asfaltado que tenés para poder sacar tu producción o esa ruta o ese vía de tren o lo que sea, te lo dio el Estado. Claro, claro. Sí, es bastante distorsiva esa mirada que dice el Estado no me dio nada y en definitiva el Estado es el que te termina brindando todas las oportunidades para que vos generes esa inversión y tengas esa ganancia desmedida, ¿no? O para que te vaya mal, como es lo que pasó del 2015 a 2019, digo que cerraron un montón de empleos de fábricas y de pymes porque no podían ni siquiera pagar los servicios, porque también el Estado te da la luz, pero también te la cobra, y si el Estado decide cobrártela a precios exorbitantes y tu modelo de negocio, porque tampoco hay consumo, no funciona, sí el Estado te da esa posibilidad de que te vaya mal, ¿no? Depende de la aplicación de determinadas políticas. El dolor de ver clubes de barrios donde la boleta de la luz que pagaban de 10.000 a 100.000 pesos, eso es increíble, porque vos encima que tenés una edad crítica en la juventud, en la adolescencia, le cerrás ese club de barrio, le cerrás la oportunidad de que tengan un esparcimiento, un debido uso del tiempo libre, a partir de generarle condiciones adversas por el aumento de las tarifas públicas, fundamentalmente la luz, a los clubes nada, los cerrás, los fundís, los matás, ¿viste? Entonces es bastante complejo desde el punto de vista del entramado social. Y vos decís, ¿de dónde se hace salud, educación, seguridad? Desde todos lados, desde lo social. Vos no hacés seguridad solamente del Ministerio de Seguridad, vos hacés seguridad desde el Ministerio de Salud, desde una actividad cultural, deportiva, recreativa, desde el deporte. ¿Por qué? Porque vos le brindás una oportunidad de entrelazarse con sus pares, de generar un vínculo, de mirar a la vida desde los valores del deporte, que es el compañerismo. Entonces, desde ahí también se genera seguridad, desde ahí también se genera salud. Y cuando vos empezás a minar y destruir todos estos pequeños lugares de encuentro societario, volvemos a algo que nombraste vos recién, un individualismo feroz donde yo te tengo que ganar a vos, ya está. Yo te tengo que ganar, te tengo que ventajear, tengo que ver cómo saco ventaja de esta posición, en vez de decir, che, si vamos juntos. Y en eso también va la política, porque la política no es solamente electoral, digo, la política no es solamente ver qué hacemos, que se vienen las elecciones del año que viene y ver cómo armamos la lista, si paso o no paso, si esas discusiones de la política que son de la política. La política también incluye esto que vos hablabas, ¿no? Deporte, educación, salud, seguridad, infraestructura, todo lo que el Estado te termina dando y que se termina discutiendo en los partidos
partidos, en los gobiernos, en las legislaturas, y que se debe discutir y con fuerza y con crítica y para que sea vital y para que tenga movilidad también la misma política, ¿no? Sí, el político, el animal político, la persona política, la mujer política, el varón político, piensa en cómo puede desarrollarse mejor su comunidad y por ahí se vuelca a hacerlo desde una actividad deportiva, de plantear un plan de deporte, una norma vinculada a decir, che, cuidemos el medio ambiente porque a partir de acá vamos a tener una mejor calidad de vida, cómo podemos hacer para que la gente viva mejor, entonces pensemos en un plan, ese plan lo gestionemos, acompañemos a la intendenta o al intendente en esto que es, no sé, producir actividad deportiva, producir actividad cultural, producir actividades de acompañamiento en el cuidado del desarrollo del ambiente y no hay una persona de la política que no esté pensando en eso, en cómo mejorar las condiciones, cómo hacer para que se pueda bajar una tasa, un impuesto, cómo hacer para mejorar las condiciones de los trabajadores. Yo creo que es necesario esto que decíamos antes, el gran acuerdo en 3-4 materias básicas. ¿Lo ves posible? Porque no son pocos los que hablan de este gran acuerdo, pero no se termina de dar. Parece que necesitamos egoísmo. Que sea más. Sí, veo mucho egoísmo. Espero que te vaya mal para que yo tenga la oportunidad. Eso estoy viendo, ¿no? Veo que la oposición en el orden nacional, o sea, no voy a hablar del gobierno nacional, voy a hablar de la oposición. La oposición del gobierno nacional está esperando que le vaya mal. No sabe que si le va mal al gobierno, le va mal a los argentinos. Pero no importa. No le importa. O no le interesan. Digo, entonces, porque además esta es la oposición que te sacó planes preventivos de salud para ponerte más remedios, porque eran parte del negocio. Digo, el problema es cuando vos tenés gobernando gente que está en los dos lados del mostrador y vienen a beneficiar a los que quieren vender, a los que quieren hacer negocios con ese Estado que no les da nada. Exactamente. Y yo entiendo que acá es donde la ciudadanía debe demandar lo que comúnmente se denomina, parece una frase hecha, es madurez política. Madurez política para plantear algunas cuestiones que digan, bueno, de esto no podemos seguir discutiendo, esto tiene que quedar claro como un plan, un modelo de desarrollo de país y bueno, hay que reivindicar a la política como una acción de transformación de realidades, de mejorar la comunidad, donde la gente pueda vivir mejor, ¿desde dónde? Desde la educación, desde el desarrollo, del trabajo, del deporte, la cultura, y tratar de mirar lo positivo, no siempre mirar lo negativo, ¿no? La política también se está empezando a demandar políticos más especializados en diferentes temas, sí. ¿No? Hace rato decías un político que se dedica a la actividad cultural o a la actividad deportiva o a la actividad ambiental, y ahí es donde te incluyo yo a vos, porque vos no te incluiste. Vos llevas mucho tiempo trabajando en cuestiones ambientales que tienen un impacto nunca desde lo individual, sino desde lo colectivo, pero no está en agenda. No, es complejo poder poner en agenda una cuestión ambiental. Venimos trabajando hace tiempo y creo que por ahí el acto más solidario y más desprendido de interés personal es plantar un árbol, porque vos bajo la sombra de ese árbol no vas a vivir toda la vida, ni vas a respirar solamente vos el aire puro que te brinda ese árbol. Entonces, desde ese ejemplo trabajamos militando y enseñando a los jóvenes en educación ambiental. Creo que el impacto de algunos documentales sobre cambio climático ha hecho que algunos tomen una mirada más interesada sobre el cuidado del ambiente, pero falta porque los líderes, los que toman decisiones sobre bajar las emisiones de gases, no están mirando muy prudentemente. Creo que todavía nos falta una conciencia colectiva en materia de un ambiente humano más saludable. En otra oportunidad y quizás para otro programa hablamos más en profundidad de ambiente, porque ya nos quedamos sin tiempo. En eso sí, en eso vamos a estar. Vino el señor de la tijera y me hizo así, ya estamos fuera. Del ambiente podemos estar horas. Buenísimo, te agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias a vos. Pasaba con nosotros en La Rosca Gastón Galíndez, secretario administrativo de la Cámara de Diputados. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias, Gastón.